Hello, I'm gonna talk about adverbs of frequency. Hola, les voy a hablar acerca de adverbios de frecuencia, su uso y su ubicación en una oración. En cuanto a los adverbios de frecuencia o adverbs of frequency, tenemos always, que significa siempre, usually, usualmente o normalmente, sometimes, algunas veces, often, a menudo o con frecuencia, hardly ever, casi nunca, y never, que significa nunca. Entonces estos adverbios de frecuencia nos sirven para decir con qué frecuencia nosotros realizamos alguna acción, ¿sí? Entonces, si es que siempre realizamos esa acción o la hacemos algunas veces o nunca o cualquiera de estos adverbios de frecuencia que nosotros podamos utilizar para hablar de aquella frecuencia con la que nosotros realizamos alguna acción. Aquí vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estos adverbios de frecuencia. Entonces, los adverbios de frecuencia siempre los vamos a utilizar después del sujeto en caso de que estemos trabajando con el tiempo verbal presente simple. En ese caso, el adverbio de frecuencia siempre va a ir ubicado después del sujeto y antes del verbo, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo de dónde va ubicado ese adverbio de frecuencia en cada oración. Por ejemplo, I always have breakfast at 8:10 a.m. Siempre desayuno a las 8:10 a.m. ¿Sí? Entonces, en español, yo lo puedo traducir diciendo yo siempre desayuno a las 8:10 a.m. o yo desayuno a las 8:10 siempre. Entonces, en español, yo podría ubicar este siempre en cualquier parte de la oración, pero en inglés siempre va a ir ubicado después del sujeto y antes del verbo. Bueno, entonces siempre y cuando estemos trabajando con el tiempo verbal presente simple. Tenemos otro ejemplo que sería He usually plays soccer in the morning. Él normalmente o él usualmente juega fútbol en la mañana. Vamos a tener en cuenta que como estamos trabajando estas oraciones en presente simple, en ese caso al verbo le vamos a estar agregando la S, ya que es una regla que se debe cumplir aquí dentro de la oración. Es decir, que el hecho de que yo esté utilizando un adverbio de frecuencia no quiere decir que por eso no deba utilizar la regla del presente simple en el verbo, ¿sí? Entonces, utilizamos nuestro adverbio de frecuencia y aplicamos la regla que corresponde al verbo en presente simple. Bueno, entonces espero que tengan en cuenta esa indicación y luego se les estará explicando acerca del presente simple más adelante. Bueno, por el momento vamos a tener en cuenta que el hecho de utilizar el adverbio de frecuencia no impide pues de aplicar la regla al verbo. Entonces nuestra oración nos quedaría He usually plays soccer in the morning. Él usualmente o él normalmente juega fútbol en la mañana. Y vamos con un caso especial que es el caso del adverbio de frecuencia sometimes. En el caso de este adverbio de frecuencia lo podemos ubicar en cualquier parte, es una excepción por decirlo así. Entonces, este adverbio de frecuencia sí lo puedo utilizar después del sujeto, después del verbo o al final de la oración o incluso al inicio de la oración. Entonces lo podemos ubicar en cualquier parte. Entonces, en este caso, vamos a ver la oración que dice She sometimes works on Saturdays. Ella algunas veces trabaja los sábados, ¿sí? O podemos decir, she works sometimes on Saturdays y la traducción sigue siendo la misma.
Ella algunas veces trabaja los sábados. O podemos decir, she works on Saturdays sometimes. Ella trabaja los sábados algunas veces, ¿sí? Entonces, en este caso se puede variar la ubicación, ¿sí? Del sometimes, ya sea al inicio, después del sujeto, al final, ¿sí? En cualquier parte de la oración que lo podamos ubicar donde eh, tenga coherencia y la traducción en español pues no se afecta. Bueno, entonces ella algunas veces trabaja los sábados o ella trabaja los sábados algunas veces. Bueno, entonces esto lo vamos a hacer es con el adverbio de frecuencia sometimes, mientras que con los otros adverbios de frecuencia no vamos a hacer lo mismo. Siempre van a tener su respectiva ubicación dentro de la oración. Y aquí, por ejemplo, también podemos realizar nuestra pregunta de con qué frecuencia usted hace alguna acción. Entonces, si yo quiero preguntar por la frecuencia en que usted hace esa acción, voy a preguntarlo con how often, que traduce qué tan a menudo o con qué frecuencia, ¿sí? Entonces, yo puedo preguntar, por ejemplo, how often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? ¿Con qué frecuencia usted va al cine? Entonces, puedo decir, por ejemplo, I often go to the cinema. Yo voy al cine con frecuencia. Entonces, miren, en español yo puedo decir con frecuencia al final, pero en inglés voy a utilizar el often, la palabra often, después del sujeto y antes del verbo. I often go to the cinema. Yo voy al cine con frecuencia. O si quiero decir que yo casi nunca voy al cine, entonces voy a decir I hardly ever go to the cinema. Yo casi nunca voy al cine. Y nuevamente pues ubicamos nuestro adverbio de frecuencia después del sujeto y antes del verbo. Y tenemos otro ejemplo donde puedo decir yo nunca voy al cine. Entonces puedo decir I never go to the cinema. Yo nunca voy al cine. Entonces miren que aquí tienen la misma ubicación que se les ha venido explicando. Bueno, entonces si alguien les llega a preguntar por la frecuencia, entonces ustedes ya pueden utilizar always para decir que usted siempre realiza esa acción, o pueden utilizar usually, o pueden utilizar often, o hardly ever, o never, dependiendo de con qué frecuencia ustedes realizan esa acción por la que le están preguntando, o si ustedes quieren preguntarle a alguien por la frecuencia con que ese alguien realiza la acción, entonces le preguntan con how often y aquí utilizan do, you, utilizan el verbo por la acción pues que ustedes quieren preguntar y el complemento. Bueno, entonces espero que les haya servido la explicación acerca de los adverbios de frecuencia y les recomiendo que los practiquen de forma oral y de forma escrita y siempre tengan en cuenta la ubicación de estos adverbios de frecuencia dentro de una oración. ¿No? Muchas gracias por su atención.